donde tienes el concierto de Cervantes, ¿sabes? Entonces había Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por vuestra asistencia, por estar aquí con nosotros. Somos ADIA, la Asociación para el Diálogo Interreligioso e Interconviccional en Aragón. Para aquellas personas que no nos conozcáis, podéis dirigiros a nuestra página web, ADIA Dialogal, para tener conocimiento de las actividades, actos o eventos que organizamos. Podéis también seguirnos en Facebook, @ADIA Dialogal. Bien, inauguramos hoy el ciclo de conferencias que lleva por título El desierto, lugar de encuentro. Hemos elegido el desierto como un concepto clave de espiritualidad común a diferentes tradiciones, a diferentes espiritualidades, y también como zona de encuentro, como un espacio común de encuentro, entendiendo el encuentro en el sentido más amplio posible de la palabra. Es muy conocida la cita de Oseas 2:14, pero he aquí que yo la atraeré, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Empezamos hoy esta primera conferencia de este ciclo con la conferencia que lleva por título Ben-Mizmar, el desierto en la Torá, que va a impartir Eduardo Madirolas. En primer lugar, tenemos que decirle a Eduardo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es una gran satisfacción tenerle aquí y además le agradecemos sinceramente que aceptara la invitación de ADIA con toda la generosidad y amabilidad del mundo. Bien, algunas de las personas que estáis aquí conocéis a Eduardo Madirolas, conocéis la enseñanza que hace vía online. Eduardo Madirolas nació en Madrid, estudió física en la Complutense, ha sido profesor de matemáticas durante más de 30 años, fue residiendo en Londres en la década de los 70, que tuvo conocimiento de la Cábala junto a su esposa Esther, con la que compartirá todo el camino. Se inició en la Cábala en Londres en su versión mágico-hermética, regresan a España y juntos empiezan una labor de enseñanza y difusión de la Cábala, trabajando en diferentes grupos, organizando talleres de Cábala, y además se establecen su residencia en Baleares y abren una librería especializada en esta materia. En esta época traduce diferentes obras como La Aurora Dorada, Estados Mágicos de Conciencia y La Sabiduría Mágica. Trasladan de nuevo su residencia, esta vez se instalan en El Escorial, en Madrid. Continúa su labor de traducción. Fruto de esta época es Sefer Yetzirah, el libro de la creación, teoría y práctica, meditación y cábala. Al mismo tiempo entran en contacto con el judaísmo, profundizando en las raíces de la cábala judía. Es un tiempo de intenso trabajo en técnicas de meditación cabalística y en el sentido interno de la Biblia hebrea. Inician juntos el proceso de conversión al judaísmo, proceso que va a culminar en Jerusalén en 1999. Tras profundizar en diversas escuelas de psicología, empiezan una nueva fase de enseñanza de la cábala, dirigen varios grupos de cábala y desarrollo personal, actividad que continúan hasta el momento presente, dando cursos y conferencias fundamentalmente en España y en México. Eduardo es autor además de los siguientes libros: El camino del árbol de la vida, un curso de introducción a la cábala mística; Senderos en el jardín de la conciencia, manual de meditaciones cabalísticas; La cábala de la Merkabah, una vía universal de iluminación y liberación. Emprenden además, como decimos, un nuevo proyecto online de cábala que llaman Cábala de la Luz. Es un curso estándar a distancia en el que podemos encontrar además otros materiales como un estudio detallado de los 72 nombres de Dios y una investigación en desarrollo titulada Pensamientos de Torá y Cábala. Convencidos ambos, Esther y Eduardo, de que la cábala es un camino universal de iluminación y desarrollo espiritual, trabajan actualmente en alcanzar una síntesis de las distintas aproximaciones cabalísticas, judía y hermética, contemplando también su relación con la psicología moderna y los sistemas orientales,
siempre dentro del espíritu de respeto, tolerancia y unificación que creen que la humanidad necesita para dar el siguiente paso evolutivo. Bueno, ya sin más, os dejo con Eduardo Mariloras. Gracias. Gracias por invitarme. Es para mí un placer el poder hablar de Cábala, justamente en Zaragoza, lugar de nacimiento de uno de los más grandes cabalistas, como es Rabbi Abraham Abulafia. Hablamos del siglo XIII, es una época de plena eclosión del misticismo cabalístico. En paralelo a Abraham Abulafia tenemos, por otra parte, la gran obra del Zohar, posiblemente conozcan ustedes. Entonces, Abulafia es la cabeza, el origen y el principal promotor de una línea de Cábala práctica de meditación llamada Cábala profética, en la que fundamentalmente insiste en las técnicas de el éxtasis, cómo alcanzar el éxtasis místico, ¿no? Y en su época fue bastante censurado y perseguido. De hecho, hasta este siglo su obra ha estado prácticamente en manuscrito, que no se había publicado nunca. Ahora, sin embargo, con el nuevo resurgir en general de todos los sistemas espirituales y místicos en Occidente, pero en particular de la Cábala, pues ha pasado nuevamente a primer plano. Y yo pues hoy quiero rendirle, es uno de los que yo considero mis maestros, y quiero rendirle un homenaje hoy aquí, justamente, como digo, el lugar donde nació. Entonces, él era, entre otras cosas, un gran intérprete de la Torá, de la Biblia hebrea, y hoy justamente vamos a exponer algunas de sus enseñanzas. El título de esta conferencia, Bemidbar, que significa literalmente en el desierto. Obviamente elegí este título debido al tema general de este pequeño ciclo, ¿no? Porque justamente hay que tener en cuenta que la mayor parte de la Torá, de la Biblia hebrea, del Pentateuco, tiene lugar en el desierto. O sea, justamente el primer libro, vamos a hablar del desierto como un estado interior fundamentalmente, más que como una metáfora, porque aparte de la dimensión geográfica que tiene, evidentemente, tiene una dimensión simbólica de lo que es en general todo el camino espiritual. Y así es como está representado en la Torá. Es decir, tenemos por una parte lo que es el abandonar la vida convencional, el abandonar la vida cómoda, nuestra zona de confort, como se dice modernamente, incluso aunque nos encontremos en una situación de servidumbre, incluso aunque nos encontremos en una situación de esclavitud, que es lo que se representa en la Torá como Egipto. Salir al desierto es asumir una búsqueda interior intensa, que supone, como digo aquí, incertidumbre, soledad y sobre todo una interiorización creciente, de lo cual el desierto, como lugar de vaciedad en general, bastante vacío, pues resuena y nos ayuda en esta búsqueda interior. Y sobre todo lo que es el proceso de transmutación interior y de purificación necesarios, que es lo que se está simbolizado por la travesía en el desierto, como un paso, o sea, no un fin en sí mismo, sino como un paso para alcanzar la meta espiritual, que sería el nuevo espíritu de libertad, de paz, de plenitud, pero sobre todo de contacto directo con lo divino, con la deidad, con el fundamento divino de la realidad, sea cual sea las creencias que cualquiera pueda albergar acerca de ello. Y eso representa en general la tierra de Canaán. Todo eso es lo que pretendo mostrar en esta charla. Antes de nada vamos a centrar el tema. Torá, en sentido estricto, se refiere a los 5 libros de Moisés, es decir, lo que se llama el Pentateuco. Aquí tenemos sus nombres en hebreo, Bereshit, que es en el principio, que significa la palabra en el principio, que es el Génesis, lo que se conoce como Génesis, en donde desde el momento de la creación se narra hasta pues, toda la aventura de nuestros primeros de los padres, Abraham, Isaac, Jacob, etc., hasta el descenso a Egipto, que justamente
es donde termina el Génesis. Entonces tenemos el segundo libro, Shemot, Nombres, que es el Éxodo, que narra, en Egipto se encuentra simbólicamente el pueblo de Israel en estado de servidumbre, en estado de esclavitud, la liberación de este estado, porque en el fondo toda la Torá es una historia de liberación. Fundamentalmente es una historia de liberación. El tercer libro es Vayikra, que significa y llamó, es el Levítico. Vayikra, el Señor, el Eterno, a Moisés desde la tienda de reunión. Entonces tiene todo un corpus legislativo bastante grande, lo que se llama el Código de Santidad. Luego, el cuarto libro es Bemidbar, justamente, el que ha dado título a esta conferencia, en el desierto, el libro de los números. Y por último, que es donde más o menos ocurren casi todas las historias que asociamos con salvo la entrega de los 10 mandamientos y el becerro de oro que está en el Éxodo, de la construcción del tabernáculo, pero todas las historias pues, de la serpiente en el desierto, la rebelión de Korah, los espías en la tierra de Canaán, todo eso sucede en este cuarto libro, es el libro, digamos, de la crisis, fundamentalmente en el desierto, números, y por último de Barim, palabras, que se refiere a las palabras que dictó Moisés poco antes de entrar a la tierra de Canaán, en su último discurso, que más o menos viene a ser una recapitulación de nuevo de todo el corpus legislativo de la Torá. Hay que tener en cuenta que Torá, la palabra Torá en sí, significa literalmente ley. Ahí está codificado de alguna manera todo lo que es la legislación espiritual que Dios da al pueblo de Israel, pero que tiene un significado mucho más amplio. O sea, Torá de hecho también significa instrucción, Torá significa enseñanza, por ejemplo, camino de vida, por eso todo el corpus legislativo que tiene. Y de hecho, desde el punto de vista ya de la Kabbalah, pues tiene una dimensión muchísimo más profunda, mucho más espiritual. Hay que tener en cuenta que para nosotros la Torá no es un libro de historia. Por supuesto tiene historias, tiene documentos antropológicos, tiene poesía, tiene aspectos mitológicos, mitología, y muchos aspectos, pero sin embargo la Torá fundamentalmente es un libro de lo que llamamos nebuá, es decir, profecía. Profecía en el sentido que tenía en el antiguo Israel, los profetas de Israel. Es decir, profecía en el sentido que supone una unión, un vínculo directamente con el intelecto divino, con la mente divina. Y por tanto, capaz de transmitirla, capaz de comunicarla. Es decir, el sentido de profecía no es tanto el de ser capaz de predecir el futuro, como ha pasado después al lenguaje corriente, al lenguaje convencional, porque los profetas casi nunca predicen acontecimientos concretos, ¿no? Más bien tendencias, tendencias espirituales. Si realizan esto, pues sucederá esto; si no realizan esto, sucederá otro; si se arrepienten, no sucederá tal, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros distinguimos lo que sería la Torá celeste, la Torá tal como está escrita, la Torá escrita, y un tercer nivel que llamaríamos la Torá mesiánica. Porque para nosotros la Torá es como si dijéramos la pauta del mundo, la pauta de la creación, porque es el reflejo directo de lo que es la mente divina, del intelecto divino, del plan divino de la creación, y entonces es palabra de Dios. De hecho, nosotros decimos que la Torá, toda ella, es un único nombre de Dios, de 300 y pico mil palabras. Por eso es necesario leerla, interpretarla. Evidentemente está escrita en código, está escrita en el lenguaje de las imágenes. De hecho, hay 4 formas fundamentales de leer la Torá o de interpretar la Torá, que son Pshat, que es el significado literal, es decir, que dice que lo que allí se narra pues sucedió como está escrito. Abraham era pastor y pastoreaba por Canaán, y eso es el significado literal exacto del texto, ¿no? Pshat. El segundo nivel es el Remez, que significa significado alegórico. Pues igual que hemos dicho que la travesía del desierto es una alegoría, o que por ejemplo el episodio de Esaú y Jacob pues es el hombre natural, el hombre que se guía por sus instintos, que va como cazador detrás de presas del mundo material, frente a Jacob, que es el mundo espiritual, o sea, el hombre espiritual. Eso es una alegoría, ¿no? Luego tenemos el siguiente nivel, que es el Derash. Sentido interpretativo es el significado filosófico, metafísico. La Torá, en ese sentido tiene un sistema, como decía antes, es un sistema que
de hecho, representa la estructura del mundo, por ejemplo. Aunque no lo tengo aquí escrito, lo voy a nombrar brevemente. El primer capítulo del Génesis. Nosotros tenemos como símbolo fundamental en la Cábala lo que se llama el árbol de la vida, por referencia al árbol de la vida, por supuesto, que luego se verá en el Edén, ¿no? El árbol de la vida es un símbolo compuesto que aparecerá después, pero más adelante en la exposición, que consta de 32 elementos, 10 esferas y 22 líneas que los conectan entre sí. Luego veremos. Entonces, en el primer capítulo de Génesis hay exactamente 32 veces que se menciona el nombre de Dios, Elohim. Hay 10 veces que Dios dice, o sea, que es un dicho directo de Dios, se refiere a las 10 esferas. Y hay 22 veces que Dios hace otras cosas, de las cuales 7 dice, y vio Dios que, pues, que era bueno, etcétera, que corresponden, como veremos, a los 7 aspectos verticales de este árbol. Y luego, bueno, hay 3 que corresponden a las 3 ramas horizontales y 12 que corresponden a las ramas oblicuas. Y de que haya codificado en lo que es aparentemente un relato bastante mitológico, bastante acorde con lo que era el conocimiento científico de la época, sin embargo hay todo un sistema, puesto que el árbol de la vida para nosotros es una representación del cosmos, del ser humano completa e incluso de la propia deidad, en su aspecto manifestado, obviamente. Entonces, es interesante ver que las iniciales, evidentemente, vamos a hablar mucho de la mística del lenguaje, ¿no? Entonces intervienen las iniciales, las palabras, cosas por el estilo. Entonces las iniciales de estos 4 niveles es que empieza por P, R, D, S, forma la palabra Pardes. Pardes, que no es una palabra hebrea, que es una palabra más bien persa, pero que significa paraíso. Entonces, cuando en el Talmud, por ejemplo, que es la Torah oral, no la Torah escrita, la Torah oral, cuando en el Talmud dice 4 sabios entraron en el Pardes, ¿qué significa eso? Significa que 4 sabios del Talmud se involucraron en los misterios cabalísticos. Los 4 niveles no se contradicen entre sí, que se superponen, se complementan de hecho, es decir, no se niegan. Por ejemplo, podemos ejemplificarlo con los mismos significados de la palabra desierto, midbar, ¿no? Tenemos el significado literal, que ahí está expuesto, evidentemente. La característica fundamental del desierto es el estado de vaciedad, de carencia, ¿no? Pues de precipitaciones, de recursos vitales, etc. Entonces todos sabemos exactamente, literalmente, lo que significa el desierto. Hay evidentemente desiertos entre lo que es, geográficamente hablando, entre lo que es Egipto y lo que es Canaán, ¿no? Entonces los israelitas atraviesan el desierto en esta travesía de Egipto a Canaán y ahí tienen, en sentido literal, todos los sucesos descritos en el Pentateuco, ¿no? Luego tendríamos el significado alegórico, como hemos dicho antes, la travesía del desierto, metáfora del camino espiritual, que implica purificación y desapego del mundo de los sentidos, del mundo de las imágenes, del mundo material, convencional, que vivido tal como se vive normalmente en el estado de conciencia ordinario, es un mundo de servidumbre, de esclavitud, desde el punto de vista espiritual. Aunque, por supuesto, nosotros pues no lo vivamos así, nos parece que todo está bien, tenemos problemas, etcétera, pero estamos bastante apegados, aferrados, un poco como el mito de la caverna de Platón. Vemos las sombras y si viniera una persona iluminada a explicarnos que eso no es la verdadera realidad, sino que eso es un espejo de la realidad, sin embargo, pues no le creeríamos a lo mejor. De hecho, sucede en el relato bíblico la resistencia enorme que hay a salir de este estado, simbolizada por el faraón, que en el fondo es un símbolo también del ego, desde el punto de vista psicológico. El ego que no quiere dejar, digamos, su dominio, su predominio fundamental sobre lo que es la psique del individuo, ¿no? Entonces, los sucesos descritos en el Pentateuco, como hemos visto, la salida de Egipto, el paso por el Mar Rojo, el maná, el becerro de oro, la serpiente de bronce, etcétera, son símbolos de procesos internos o de obstáculos que nos vamos a encontrar en el camino. En el significado metafísico damos un paso más, pasamos de un plano más todavía alegórico sensorial, regido por las imágenes, a un plano puramente mental. Entramos en el mundo del pensamiento. No solamente es necesario salir del mundo de los sentidos, es decir, pasar lo que se conoce, por ejemplo, en mística de San Juan de la Cruz con la noche oscura del sentido, sino también hay que pasar por la noche oscura del espíritu, es decir, hay que pasar por trascender
nuestro paradigma, nuestro modo de ver el mundo habitual, para empezar a contemplarlo por lo que serían las categorías divinas. Es interesante ver que en hebreo la palabra midbar, desierto, tiene un significado que es medaber, que significa habla, es el mundo del habla, el mundo de la palabra. Ten en cuenta que en el hebreo antiguo, y la Torá está escrita de esta manera, no se ponían vocales, es decir, solamente había consonantes, y no solo eso, sino que además estaba todo escrito sin separación de palabras. De manera que separarlo en palabras y vocalizarlo de una manera determinada es ya interpretar. El significado original es letras puras, ¿no? Y entonces, concretamente, la palabra midbar, pronunciada de otra manera, medaber, es hablar, ¿eh? El mundo del habla, el mundo del pensamiento. Entonces, en el desierto, lo que tenemos que hacer es modificar, cambiar, abandonar la palabra conceptual, la palabra normal del lenguaje ordinario ligada al mundo de los sentidos, al mundo externo espacio-temporal de los hechos, para poder ser capaz de escuchar la palabra mística, la palabra divina. Con lo cual entramos en el significado místico. ¿Cómo se escucha la palabra divina? En el silencio. Justamente cuando se trasciende todo el aspecto mental. La palabra que, por ejemplo, designa meditación en hebreo, que la tiene escrita, Itbodedut, significa justamente eso, reclusión. Uno se recluye para entrar en su mundo interno, para entrar en su mundo interior, que es lo que viene simbolizado por el desierto, y entonces trascendemos el nivel de la mente, pero en el significado místico vamos más allá del desierto. Vamos al Monte Santo, que está allí, surge de allí del desierto, surge justamente de haber trascendido ese nivel de la palabra conceptual, pero es en el Monte Santo, en el Sinaí, donde nos ponemos directamente frente a la presencia divina. Hay que tener en cuenta que el significado místico realmente no puede ser explicado. O sea, no es que sea secreto, el sod, de hecho la palabra que veíamos antes, el sod, secreto, significado místico, no es que sea secreto porque no queramos o no se quiera comunicar, sino que simplemente porque es incomunicable. Es una experiencia directa, personal, que cuando se comunica ya se baja directamente de nuevo al nivel del pensamiento, a nivel de las imágenes, y se trata de expresar pues mediante lenguajes ya corrientes, pero en realidad es una experiencia, como vamos a ver, que es aformal y no tiene palabras para describirla. Y para ver esto, aquí tenemos un pasaje famoso, Moisés en el Sinaí. Dice, Moisés era pastor del rebaño de Jetro en castellano, su suegro, sacerdote de Midian, y llevó a las ovejas más allá del desierto. Esa es la significación literal. En hebreo es Ahar Amidbar. Ahar significa detrás del desierto, ir más allá del desierto, y llegó hasta Joreb, el monte de Dios. Entonces, ¿qué significa esto de ir más allá del desierto? Pues aquí tenemos una enseñanza directa de Agulafia. Si nosotros consideramos la palabra en hebreo, rebaño, el pastor del rebaño de ovejas, vemos que en hebreo se dice son. Tiene una letra sadi, una letra alef, una letra nun. Entonces, esto es un acróstico de tres cosas. Ya he dicho antes que en hebreo se usan bastante el tema de acrósticos, valores numéricos de las letras, en fin, una serie de técnicas literales, justamente para ser capaz de superar este nivel de la palabra. Deconstruimos el lenguaje para luego reconstruirlo de otra forma diferente, ¿eh? Una forma capaz de albergar efectivamente las categorías divinas, las categorías espirituales. No tiene nada de particular los acrósticos, por ejemplo, como nosotros hablamos diariamente, por ejemplo, de la ONU. A nadie se le ocurre decir la Organización de Naciones Unidas en la conversación corriente. Y esto tiene más poder decir ONU, y todo el mundo lo entiende, que decir lo otro, Organización de Naciones Unidas, que muchas veces dirá, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, pues no está acostumbrado a escucharlo, ¿no? Pues pasa aquí un poco lo mismo. En lugar de en sentido directo, en sentido inverso, de extender. Entonces, tenemos acróstico, son de la tzadi, que es la primera letra de seruf, que significa permutación de letras, y que es una técnica concreta de meditación. Meditación con letras, con vocales. La siguiente letra, Aleph, es la inicial de la palabra otiot. Bueno, la Aleph es una letra muda y toma la vocal que significa justamente letras. Y la palabra nun, la letra nun, que es esta de aquí, aunque ahí está en forma final, que es un poco más larga, se escribe, significa nekudot, que significa puntos vocálicos. Es decir, Moisés, mediante las técnicas
usando técnicas específicas de meditación, fue capaz de ir más allá del desierto, fue capaz de ir más allá de la palabra, de ir más allá de la mente, y entonces llegó al monte de Dios. Vamos a decir, bueno, pero eso es como un poco forzar el significado, pero bien, vamos a hablar un poco con sentido común. ¿Qué significa que Moisés estuvo 40 años con el sacerdote de Midian? ¿Qué hizo durante esos 40 años? No hizo ninguna práctica espiritual y un buen día Dios se le apareció y le dijo, tú ves a Egipto y libera a mi pueblo, etcétera, etcétera. Durante esos 40 años tendría una práctica, es de suponer. Bueno, aquí he puesto para ver un poco el monte de Dios y no he querido utilizar el monte tradicional que se entiende hoy en día el Sinaí. Es uno de los candidatos a ser verdaderamente el Sinaí. Este está al norte, al noroeste de Arabia, al sur del Estado de Israel, y que está justamente en lo que es la tierra de Midian o Madián. Por tanto, tiene muchas más probabilidades que justamente ser el sitio que hoy en día van los turistas, que es impresionante por otra parte, y lleno de espiritualidad por otra parte, o sea que es sin desmerecerlo lo más mínimo, ¿no? Este monte tiene una cosa curiosa, y es que de la parte de arriba no es que haya una sombra por una nube, es que está como quemado, aparece así como quemado, y entonces tiene por debajo una extensión enorme en la que caben realmente los 2 o 3 millones de personas acampadas, cosa que no sucede en el monte, en el Jebel Musa, ¿no? Que es el que se considera hoy en día que es el monte Sinaí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando la madre de Constantino, en concreto, del emperador romano, que convirtió el imperio, que hizo del cristianismo la religión oficial, fue a Tierra Santa, y allí, de una manera muy poco rigurosa, si le decían, aquí sucedió tal, pues ahí era tal y construyó una iglesia, aquí sucedió tal, pero no siempre hay una evidencia realmente histórica de que eso fuera así. Pero bueno, eso es lo de menos, simplemente para ligar un poco desligarnos del mundo de las imágenes, pues pongo otro monte como prototipo, el monte simbólico, donde tiene la experiencia Moisés de la zarza ardiente. ¿Y qué significa la zarza ardiente? Digamos que cuando uno tiene un contacto directo profético con lo divino, eso se experimenta como fuego realmente en el cerebro. Y la zarza ardiente es un símbolo de ese fuego en el cerebro, de esa iluminación interna que se experimenta, porque la experiencia, como también dice la Torá en otro lugar, Dios es un fuego ardiente, ¿no? Fijaros que, por ejemplo, en el Éxodo también, cuando van a construir el tabernáculo, dice, he aquí que el Eterno ha elegido a Betzalel, que significa sombra de Dios, por otra parte, hijo de Uri, que significa mi luz, por otra parte, hijo de Hur, en fin, de la tribu de Judá, y le ha llenado del Espíritu de Dios, del Ruach Elohim, expresión que aparece en el versículo 2 del primer capítulo de Génesis, el Espíritu de Dios sobre la superficie de las aguas, ¿no? Confiriendo la habilidad, pericia, experiencia en toda clase de trabajos que luego detalla. ¿Y qué es lo que dice el Talmud? ¿Cuál era la habilidad de Betzalel? Dice, Betzalel sabía cómo permutar las letras del cielo y de la tierra. Y había llegado a este dominio de lo que es el lenguaje, porque nosotros hay que tener en cuenta que el templo no solamente es un edificio o una tienda en el desierto, siempre es una metáfora del templo interior. Y eso se aplica a todo ser humano. Es decir, cuando Jesús, por ejemplo, dice destruye este templo y lo edificaré en 3 días, se refiere a esta experiencia del templo interior, el templo interior, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo mediante las letras, sus correspondencias con las distintas partes del cuerpo, hay toda una serie, hay todo un yoga, por así decir, hay toda una práctica de manera para desarrollar este cuerpo y convertirlo en cuerpo de luz. Supongo que muchas de las cosas serán bastante nuevas, pero esta realmente es el shock de la Torá. Dice, Betzalel sabía cómo permutar las letras del cielo y de la tierra. ¿Y cuáles son las letras del cielo y de la tierra? Pues vamos al primer versículo del Génesis. Bereshit bara Elohim et hasamayim et haaretz. En el principio creó Dios, paréntesis porque esa palabra et no tiene traducción, los cielos, y et, nuevamente, la tierra. Y esta palabra et, que gramaticalmente es indicativa del objeto directo, complemento directo,
Sin embargo, cabalísticamente siempre se ha interpretado como que representa a todo el alfabeto, porque es la Aleph, la primera letra, la Taf, la última. Es como decir el alfa y el omega, o de la A a la Z. Entonces lo que está diciendo este primer capítulo de Génesis es que bueno, se lee de derecha a izquierda, es Kasamay, Berjares, que en el principio creó Dios las letras de los cielos y las letras de la tierra. Ten en cuenta que Dios crea mediante la palabra. Y no es que sea un monarca que dice hágase esto y de repente alguien lo hace porque no hay nadie. O sea, es la propia palabra divina lo que es el mundo, lo que es la creación. El mundo es en sí mismo una forma de pensamiento en la mente de Dios, ¿no? Entonces las letras del cielo son las letras justamente así como arquetipos de la mente divina, es decir, como vasijas de esta luz, son las letras a nivel metafísico. Y entonces manipulando, este es el gran, digamos, secreto del camino de la cábala, uno de los caminos que hay, por supuesto hay muchos otros, ¿no? Manipulando las letras de la tierra es como nos conectamos y canalizamos la energía de los arquetipos que son letras del cielo. Aquí he puesto una representación del alfabeto hebreo y he enfatizado cada letra de un color diferente, justamente para que se vea que son letras energéticas, cada una con una frecuencia, con una vibración especial. Por supuesto está hecho con arreglo a un determinado simbolismo. Vemos también que, por ejemplo, cada letra tiene un número debajo. No es que sea un valor numérico atribuido, no es como la numeración romana que decimos el 5 va a ser la V, el 3 va a ser 3 palitos y el D va a ser 500, me parece, no me acuerdo, de 500 o así, ¿no? Pero que aquí realmente las letras son también números, intrínsecamente números metafísicos. La Aleph, cuando decimos es el número 1, nos referimos a la unidad total, no al número 1 de decir una manzana, que también, obviamente, ¿no? Cuando decimos que la B es la segunda letra, nos referimos al 2, como arquetipo de todas las polaridades, de todas las divisiones duales, no siempre en opuestos, muchas veces en pares complementarios, etcétera, etcétera. Entonces podemos ir viendo varios aspectos. Por ejemplo, Egipto, la palabra Egipto en hebreo es Mizraim, palabra que nuevamente, pronunciada como Metzarim, que es exactamente las mismas letras, significa límites, significa fronteras, significa tormentos, significa angustias, y por eso está perfectamente ahí para designar este estado, como dijimos, de opresión, de esclavitud. Por otra parte, gramaticalmente es un dual. Dual significa, es una forma gramatical hebrea que se usa por los objetos que son dobles, por ejemplo, gafas, miskafayim, la misma finalización, ¿no? Maim, Mizraim. O sea, es un dual, en el sentido que es Egipto es la tierra de lo finito, de los límites y de la dualidad. Y si ahora, teniendo en cuenta lo anterior, esto simplemente de momento véanlo y creárselo los que no tengan ninguna práctica en el tema, el valor numérico de la palabra Mizraim, atribuyendo a cada letra su valor, vemos que suma exactamente 380. Y si ahora por otra parte tomamos el valor de la palabra Canaán, suma 190. Es justamente la mitad. Es decir, el paso de Egipto a Canaán es el paso del mundo de la dualidad, de los límites, de la esclavitud, al mundo de la unidad. La tierra de Canaán también es una tierra simbólica. Es una tierra física, por supuesto, como sabemos, todos los significados se superponen, pero todo es una tierra simbólica, caracterizada justamente por ser esto, el reino de la unidad. Fijaros que toda la creación en sí es un despliegue de dualidades. Antes hemos visto la primera letra de toda la Torah, que es Bereshit, esta letra que marco ahora con el cursor, esta letra B, Bet mayúscula. Esta mayúscula está a mayor tamaño, no porque sea mayúscula y los demás sean minúsculas, porque todo esto son mayúsculas. El hebreo en minúsculas se escribe de otra manera diferente, en letra cursiva, sino que simplemente es para enfatizar que tiene un significado especial. ¿Qué significado tiene? Justamente que la creación empieza con la dualidad. Y así tenemos que en principio era Dios, los cielos y la tierra. Y la tierra y hay las aguas, después el primer día crea la luz y la oscuridad. Luego las aguas superiores y las aguas inferiores.
Luego, la tierra seca y los mares, por ejemplo, y sucesivamente el sol y la luna. Y, animales que vuelan y animales que van por el agua. O sea, siempre hablas de dualidades, en particular los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y por supuesto después la diferenciación del Adán original andrógino en dos, en masculino y femenino, varón y hembra. Entonces este mundo, este despliegue de la dualidad, ese, digamos, sentido de descenso, termina justamente al final del Génesis con Egipto, como decía antes, la tierra de la esclavitud. Entonces, el proceso de liberación es un proceso del retorno de este mundo de la dualidad al mundo de la unidad, del cual el punto de inflexión fundamentalmente es la entrega de la Torah en el Sinaí, Ahar Hamidbar, es decir, más allá del desierto, en el monte de Dios. ¿Y qué se entrega en el Sinaí? Justamente lo que se dice, las 10 Aseret Dibrot, palabras, nuevamente de Barim, de Bar, palabra, las 10 palabras en correspondencia con las 10 esferas del árbol de la vida, en correspondencia con las 10 veces que dice Dios, que también son palabras, en el Génesis, y Dios dijo, hágase la luz, o hágase un firmamento en medio de las aguas, lo que sea la palabra divina. Está exactamente en esta correspondencia. Y por eso, si antes hemos enfatizado que el Génesis empieza con la letra Bet, número 2, de dualidad, sin embargo, el texto de los 10 mandamientos empieza con la letra Aleph, de la unidad, Anoji, yo soy, la manifestación de la unidad divina, del ser divino, que es justamente la unidad, ¿no? Y casualmente, porque es que aquí contamos palabras, contamos letras, en fin, interpretamos todo lo posible, ¿no? Se supone que si es palabra de Dios y que justamente en esta búsqueda de desentrañar los significados es como justamente nos vamos conectando, nos conectamos. O sea, esto no es simplemente un juego de palabras, es una técnica de meditación. Justamente alcanzar ese estado de conexión, de recepción de la luz directa. Puesto que ¿qué significa la palabra Kabbalah? Viene del hebreo kibel, de kabel es el verbo, kibel, que significa recibir. ¿Y qué es lo que se recibe? Se interpreta a veces como la enseñanza que se transmite de maestro a discípulo, pero mucho más profundo que eso es la recepción de la luz. Eres un recibido de la luz, la recepción de la luz, ¿no? Y entonces, prepararnos para esta recepción, preparar nuestra vasija, justamente una de las técnicas es esta técnica de estudio y manipulación de letras para deconstruir el lenguaje, para ir más allá del lenguaje, para ir más allá de la palabra, para ir más allá del desierto, ¿no? Repitemos por fin el árbol cabalístico. Decimos que el número de palabras, voy para atrás otra vez, es 620. 620 palabras tiene el texto de los 10 mandamientos, y esas 620 palabras son el valor numérico de este es el texto, el árbol de la vida, que nombraba antes, de justamente esta primera esfera, la esfera de Keter, de yo soy quien yo soy. Aquí tenemos las 10 esferas, tenemos los 22 senderos, ahora se ve más claramente que hay 7, y 7 veces y Dios vio, que son estas 7 rayas verticales, hay 3 veces y Dios hizo, que son estas 3 horizontales, y hay 12 veces que hace otras cosas, que son las 12 rayas oblicuas. Está codificado en este símbolo, el árbol de la vida, en medio del jardín. Y en el árbol de la vida, no solamente es metafísico, es psicológico también. Por ejemplo, aquí están representadas distintas facultades o partes del ser humano. Malhut, por ejemplo, esto significa el reino. Cuando se habla del reino de Dios se refiere al estado en el que Malhut, la materia, es transparente a la luz divina. Eso es el reino de Dios. Malhut, el reino, la décima esfera. En este momento estamos viendo la décima esfera desde el punto de vista del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decir, desde el punto de vista de la caída. Por ejemplo, esta esfera siguiente representa al ego psicológico, en la frontera entre consciente y subconsciente. Las dos siguientes, muy breve, por lo que voy a decir a continuación. Esta representaría todo lo que es el aspecto intelectual del ser humano, la mente lógica, la mente analítica, la comunicación verbal, etcétera, el intelecto en general. Y esta es la parte emocional del ser humano. La mente, digo, las emociones, los sentimientos, las fuerzas de la naturaleza, lo que nos acerca a nuestra parte más, se manifiesta más directamente mediante los instintos, mediante la sensibilidad, mediante la emocionalidad profunda. Y este sendero que los une está por encima del ego, es lo que simbolizamos como el paso por el Mar Rojo. Es rojo por otra parte, porque entre otras cosas simboliza Marte, o sea, en las correspondencias que no voy a entrar,
para llegar a la siguiente esfera, que es la esfera de Tiferet, que es la esfera del verdadero ser del individuo, del self, que llamamos del sí mismo, arquetipo sí mismo, según la psicología junguiana, de la esfera de la chispa divina encarnada, el sol interior, para poder ascender al monte de Dios, que es esta esfera virtual que hay aquí. Esta esfera que se ve aquí en puntitos, eso sería lo que representaría la subida al monte de Dios. Esto ya trasciende incluso el nivel de la psicología individual, para alcanzar el nivel directo de lo divino, que representaría esta tríada, estas tres esferas superiores, en esencia. Entonces, como digo, el mar rojo, de hecho no dice nunca en la Biblia que sea mar rojo, en la Biblia se llama Yam Suf, que significa mar de los juncos, literalmente. Y de hecho la palabra Suf, que aquí la tenemos en hebreo, una S, una U, bueno, una Baf y una P final, tiene las mismas letras, son las mismas letras pronunciadas de otra manera, Sof. Y Sof significa el límite, frontera. Entonces, pasar el Yam Suf, pasar el Mar Rojo, es justamente pasar a otro mundo, a otro plano, entrar en el desierto, o un punto ya de no retorno. Por eso todas aquellas fuerzas negativas que se oponían a nuestro crecimiento, a nuestra evolución espiritual, perecen en este mar. No es una cuestión de castigo divino, o sea, aunque esté escrita mejor con ese lenguaje, no se trata de eso, se trata de que todas estas características negativas de nuestra personalidad que se están oponiendo a nuestra evolución pasan al nivel del subconsciente, que es lo que significa el mar, para ser recicladas de nuevo. Entonces, significa el valor de la vida, el sendero que liga razón y emoción y que nos libera de la esclavitud del ego, son esas tres esferas que decía antes, y entramos en el espacio sagrado que es el desierto. ¿Y qué ocurre al entrar en el desierto? No es un lugar agradable. De hecho, pasan 3 días sin encontrar agua. Y empiezan todas las protestas, empieza todo, etc. ¿Por qué? No hemos ido, aunque hemos pasado el desierto, aunque hemos visto milagros, no, sin embargo, nos hemos transformado todavía internamente. Hay que tener en cuenta que los milagros no nos transforman, no nos redimen. Los milagros puede que de repente, milagros o qué sé yo, o las experiencias con plantas estas experiencias así nos abren, nos despiertan, dicen, hay otro mundo, evidentemente veo otro mundo, pero no nos transforman, no nos transmutan. Y seguimos siendo los mismos. Y entonces, pues empezamos a protestar de que no encontramos agua y empezamos a decir, con lo bien que estábamos en Egipto, ahí en nuestro... Mira, por lo menos teníamos agua, por lo menos podíamos comer, teníamos pepinos, carne en la olla, ya sé que teníamos que trabajar, ya sé que éramos esclavos, pero al fin y al cabo aquí, ¿qué pasa? Que nos vamos a morir de hambre, ¿qué va a ser de nosotros? Estamos en ese terreno que teníamos antes de incertidumbre y de soledad, o sea, de perdidos ahí, parece que... Entonces, hay que tener en cuenta que el agua siempre es un símbolo de la sabiduría, siempre es un símbolo de la enseñanza. No en vano, por ejemplo, todos los patriarcas encuentran a sus mujeres, que representan este aspecto de sabiduría, las encuentran junto a un pozo, el mismo Moisés. Moisés se encuentra a las 7, casualmente 7 es un número simbólico en la Torá, uno de los pilares numéricos, a las 7 hijas del sacerdote Yetro, junto al pozo. Y, por supuesto, contrae matrimonio con la mayor Ziporá, que significa pájaro en hebreo, pajarito. Con el pajarito, ¿no? O sea, volar. Entonces, pero sin embargo, cuando llegan, en principio la enseñanza siempre nos parece dura, nos parece difícil, hay que asumir la disciplina y llegan a Mará, aguas amargas. ¿Quién se bebe todo esto, no? ¿Quién es capaz de verlo? Entonces, cuando se arroja el madero, se arroja un tronco que representa justamente la enseñanza del árbol de la vida, estas aguas se tornan dulces. Entonces sigue, hay que tener en cuenta que todos estos primeros sucesos son todos simbólicos. Por ejemplo, llegan a Elim, que por otra parte tiene el mismo nombre, las mismas letras que Elohim, el nombre de Dios, donde dice que hay 12 fuentes de agua, un número simbólico totalmente, y 70 palmeras. Se pregunta el Zohar, ¿y qué tiene de particular 70 palmeras en el desierto? Y mucho menos para dar agua o para dar sombra a 2 o 3 millones de personas. O sea, evidentemente 70 es un número también simbólico que representa en general a todo el campo de la conciencia humana, a toda la humanidad. Son 70 las almas que descienden a Egipto, hijos de Jacob, y según dice concretamente el Génesis, según el número, o sea, Dios dividió a los pueblos en 70 según el número de los hijos de Israel. Porque Israel hay que tener en cuenta que aquí, evidentemente, quitando toda la parte que puede tener concreta, antropológica, Israel es también un nombre divino. Israel significa literalmente persona que lucha con Dios y con hombres y vence.
en el famoso episodio de la lucha de Jacob con el ángel, ¿no? Que le cambia el nombre de Jacob a Israel, lucha con Dios y con hombres y convence. Es decir, es capaz de integrar la trascendencia divina y la inmanencia divina dentro del arquetipo ser humano. Por eso Jacob es justamente un símbolo de ese sol interior, de ese Tiferet, y por eso tiene sus 12 hijos, en correspondencia nuevamente con los 12 tipos fundamentales de otras cosas de humanidad, y las 70 palmas, etc. Luego hay que tener en cuenta que desde que salen de Egipto hasta que llegan al Sinaí hay exactamente 49 días, que es nuevamente atravesar, de alguna manera, a ver un poquito para atrás, aquí a lo largo de la vida, son estas 7 esferas inferiores. Hemos dicho que aquí esta esfera es virtual. Aquí es lo que tenemos el abismo, concretamente, el abismo que separa la mente humana de la mente divina, la conciencia humana de la conciencia divina. Entonces, es necesario pasar un proceso de purificación de 7 por 7, de estos 7 esferas inferiores, y eso está simbolizado por los 49 días de la puerta de la humanidad. Se dice que Binah, que es esta esfera de aquí arriba, que representa la gran madre cósmica, entre otras cosas, Binah tiene 50 puertas. Son las 49 inferiores, y Binah mismo, o sea, la verdad misma es la 50ª. Y el 50º día es cuando reciben la Torá. Cuando reciben la Torá en el monte Sinaí. Que te cuenta que desde el punto de vista de la Kabbalah, el recibir la Torá, el Matan Torá, es un suceso de alcance cósmico. Hay que tener en cuenta que, según el censo, hay 600.000 varones de más de 20 años. Por eso yo siempre estoy hablando de un pueblo de 2 o 3 millones, por contando todo lo que era el pueblo en sí, ¿no? Y entonces, que se interpreta, esos 600.000 se interpreta como son raíces de almas. Antes hablaba de Israel como nombre divino, porque Israel, de hecho, lo que representa desde el punto de vista más esotérico es el cuerpo espiritual de la humanidad. Es decir, todo el enjambre, por así decir, de chispas divinas encarnadas en los seres humanos. Como raíces, 600.000 como raíces de almas. Y entonces, hay 2 o 3 millones de personas, si nos atenemos al pshat, al significado literal, que tienen simultáneamente la experiencia profética. Tienen simultáneamente 2 o 3 millones de personas que tienen la experiencia directa de lo divino. Porque, como dice el texto, todo el pueblo veía las voces. Voces se entiende por las 7 sefirot inferiores. Es decir, todo el pueblo, es decir, era capaz de ver la estructura del mundo y de la propia deidad. Bueno, aquí tenemos todo el pueblo viendo las voces. Y de hecho, hay una tradición que dice que de hecho lo que el pueblo fue capaz de ver fueron los 2 primeros mandamientos, ¿no? Los 2 primeros fundamentalmente. ¿Y qué dicen los 2 primeros mandamientos? Yo, Anojí, que empezaba por Aleph, como decíamos antes, soy el eterno, tu Dios, que te ha sacado de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero otros dioses se refiere, no tendrás otras ilusiones existenciales de cualquier tipo. O sea, Dios es la búsqueda del poder, la búsqueda del dinero, todo aquello que nos saca, todo aquello no significa exactamente una estatua de Zeus a la que nos adoremos, ni siquiera adorar al sol, etc. Eso podrá tener sentido en un lenguaje primitivo, en el lenguaje de otra época, no en el lenguaje actual. Entonces no tendrás ningún otro algo que sea como una pantalla que esté delante de mí. Segundo mandamiento, no tendrás imagen ni escultura de lo que está arriba en los cielos, de lo que hay abajo en la tierra, ni lo que hay en las aguas debajo de la tierra, etc. Es decir, no tendrás imágenes. El mapa no es el territorio. Es decir, lo que están diciendo nuestros 2 primeros mandamientos es que la experiencia de la vida es una experiencia pura, directa y sin forma. Fijaos que, por ejemplo, dice el Pirkei Avot, que es el Tratado de los Padres, uno de los libros del Talmud, dice, Moshe Kibel, es decir, Moisés recibió la Torá mi Sinaí, del Sinaí. No dice en el Sinaí, sino del Sinaí. Pero Sinaí también es una palabra que también es un código, aquí la tenemos escrita, cuyo valor numérico es 130, que es lo mismo que escalera. Es decir, la Torá es justamente la escalera de ascenso. Es como la escala de Jacob, del sueño de Jacob que une el cielo con la tierra. Es decir, la Torá es un manual para la conciencia superior, para la vida eterna, para la unión con Dios, que es lo que consiste la conciencia superior. Y está estructurada como un sistema de preceptos o mandamientos. Voy a hablar un poco de esto porque esto hay mucho desconocimiento. De hecho, en la Torá hay 613 mandamientos. No solamente se refiere a los 10 fundamentales del Matan Torá, ¿no? De la experiencia, sino que luego pues Moisés está 40 días recibiendo mandamientos y, en fin, durante todo el tiempo. Toda la Torá en general
613 preceptos, de los cuales hay 248 positivos, diciendo harás esto, y 365 negativos, no harás esto otro, positivos y negativos. Y están en correspondencia simbólica, por lo menos, con las partes del ser humano. Hay 248 partes blancas, entre huesos, cartílagos, etc., y 365, por así decir, partes rojas, venas, arterias, etc. Es una idea para decir que se refiere a todo el ser humano. Porque, ¿qué significa el número 613? Fijaos, volvemos nuevamente a la esencia de la luz. Cuando el primer versículo de Génesis dice, bueno, el tercero en concreto, dice, y vio Dios que la luz era buena, Vayaré Elohim et Aor Kitov, et, nuevamente la palabra que hemos encontrado antes, de la A a la Atau, Aor, la luz. Y esta expresión tiene justamente el valor numérico de 613. O sea, 613 está reflejando la esencia de la luz. Y hay una enseñanza que dice que nosotros, no solamente a nivel físico, sino que eso es simbólico, de a niveles internos, del alma, del espíritu, tenemos 613 puntos de luz. Y que cada uno de los mandamientos viene a rectificar, por eso decía un manual para la vida eterna, viene a rectificar cada uno de estos puntos de luz. Claro, se puede decir, es imposible cumplir hoy en día los 613 mandamientos. Pues claro, obviamente no vas a cumplir los mandamientos de los sacrificios animales, no vas a cumplir los mandamientos relativos al rey, evidentemente, pero hay que tener en cuenta que los 4 niveles de significado se aplican exactamente igual aquí. Cuando hablamos de sacrificios, nos referimos al sacrificio que llamamos el alma animal del ser humano, el nefesh, ¿no? Que es lo que siempre ha significado el sacrificio. Por eso cuando se abolió el templo, sacrificio que significa korban en hebreo, que significa acercamiento, cuando se abolió el templo de Jerusalén, simplemente pues se sustituyó los sacrificios por el ritual de oraciones, por la tefilá, por la oración. De forma natural, simplemente estamos en otro plano más profundo, ¿no? Entonces, pues os digo que los 613 preceptos no son para ser cumplidos todos, obviamente. Los normales, o sea, normales, etcétera, claro que sí, ¿no? Pero me refiero a los sacrificios específicos relativos, por ejemplo, al templo de Jerusalén, al sumo sacerdote, todo eso, están para ser hechos a nivel simbólico, porque hay que tener en cuenta que las distintas partes del pueblo de Israel también son símbolo de distintas partes del alma. Los israelitas, en concreto, son pueblo corriente, son símbolo de justamente lo que es esta alma nefesh que llamamos el alma vital del ser humano, los levitas de lo que llamamos ruach, el alma racional del ser humano, los sacerdotes, los kohanim, del alma espiritual, de la neshama, del alma espiritual del ser humano, y el kohen gadol de la especie superior de esa alma, lo que llamamos la hayá, la vida, la viviente, la parte viviente en el seno de lo divino, ¿no? Bueno, aquí he propuesto esto porque justamente hemos hablado de 248 como un número paradigmático del ser humano. Entonces tenemos la expresión de Midbar, que justamente suma también 248, queriendo decir que este es justamente un sistema de rectificación, y la misma palabra Abraham suma también 248, Abraham como persona arquetípica, ¿no? Como ser humano arquetípico. ¿Qué pasa entonces después de la oración del Sinaí? Pues, sin embargo, sucede que el pueblo se asusta y el pueblo retrocede. Lo hacemos constantemente. Cuando vamos a estar de repente a dar el paso final, nos asustamos y retrocedemos. Y el pueblo le dice a Moisés, no, habla tú con Dios, no vaya a ser que nosotros muramos, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Y entonces, luego viene toda la experiencia del becerro de oro, que lo que significa es que no somos capaces de tener una experiencia mística pura, que decíamos antes, y necesitamos un símbolo material que represente a la deidad, ¿no? Entonces, se rompen las primeras tablas. Hay que tener en cuenta que las tablas que tenemos hoy en día son tablas escritas desde el punto de vista del árbol del conocimiento del bien y del mal. Las primeras tablas que se rompen, según la tradición, están escritas desde el punto de vista del árbol de la vida, pero comunican directamente la experiencia del árbol de la vida. Como no hemos sido capaces de asumir esas tablas, tenemos las segundas tablas en forma de preceptos. Haz esto, no hagas lo otro, es decir, el bien, el mal, la dualidad de nuevo, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Preceptos afirmativos, preceptos negativos.
Entonces, ¿qué ocurre después? Pues se institucionaliza la religión, se hace el templo, el sacerdocio, la jerarquía, el ritual, etcétera, porque no somos capaces de tener esa experiencia directa, pura, mística, y necesitamos para ello pues todo un periodo de tiempo de transformación interior. Concretamente, incluso cuando el pueblo llega a Canaán y manda a los espías, etcétera, vuelve a asustarse de nuevo y se vuelve a retroceder. Es decir, hay gigantes, ya sé que hay una abundancia tremenda, pues en el famoso racimo de uvas que se ve colgando siempre dos personas, un inmenso, pero sin embargo hay gigantes. Es decir, el ser capaz, no ser capaz de verlo con los parámetros de la vida espiritual, sino seguirlo viendo en términos de nuestros parámetros, de nuestro paradigma ordinario, y entonces pues hay que pasar todo un periodo completo, que es lo que presenta el número 40, en concreto en este caso 40 años, para que muera el hombre viejo. Fijaros que una cosa curiosa de todo el libro, de todo el camino por el desierto, es que hay exactamente 42 paradas. Y que las 42 paradas están registradas por orden de Dios. Es decir, Dios le dice a Moisés, registra las paradas del desierto de los hombres de Israel, 42 palabras. Y entonces, hay aquí escondido, como en todo, un nuevo secreto, que es el nombre de 42 letras. Un nombre divino de 42 letras, que es el nombre de la creación. Es decir, mediante las 42 letras, o sea, el Zohar dice que son las 42 primeras palabras del Génesis, desde la primera bet a la otra bet, que hay 42 letras, y que justamente estas 42 letras son lo que está expresando este nombre, que es el nombre mediante los cuales Dios crea el mundo, ¿no? Entonces, y que está indicando un ascenso gradual. Aquí he representado, para que se vea que esto no es puramente teoría, sino que es toda una práctica, todo es un yoga de transformación, los 7 centros en correspondencia con los 7 puntos clave del pilar central del árbol de la vida, con bueno, lo he puesto aquí un poquito más grande para que sea más claro. Entonces, los 42 nombres de Dios están en cada uno de los hexagramas, dentro hay un nombre divino, y están codificados en una oración, que es lo que se llama el Dana Bejoach, lo ven arriba a la derecha, porque es el nombre, o sea, de las 2 primeras palabras, y cada una de las palabras de esta oración, que tiene 42 palabras, cada una de las primeras letras es una letra del nombre de 42, ¿no? Simplemente lo pongo aquí como ejemplo de que no estamos hablando solamente de teoría, sino que estamos hablando, todo esto se sustenta en una práctica de meditación, una práctica de transformación interior, ¿no? Luego hemos visto el último libro de Barim, que es el último discurso de Moisés antes de entrar a la tierra prometida. Moisés no entra a la tierra prometida, tenemos el episodio de golpear la roca 2 veces, y parece ser que Dios le castiga por eso al entrar en la tierra prometida. Bueno, esto tiene muchas interpretaciones también. Una de ellas, por ejemplo, igual que el agua, en general mucho que es un símbolo de sabiduría, pero el agua que corre siempre es un símbolo del paso del tiempo, en general. Muchísimos salmos de el Señor sobre las aguas, el Señor sobre las muchas aguas, como que me ahogo, etcétera, como siempre por esta temporalidad que nos está de alguna manera asfixiando, ¿no? Entonces, golpear la roca 2 veces es volver a introducir la dualidad en este mundo de la unidad, ¿no? Y si vuelves a introducir la dualidad, no puedes entrar a la tierra prometida. Yo, sin embargo, tengo otra teoría, que os la voy a explicar a continuación. Moisés no entra en la tierra prometida para darnos su gran última lección. De hecho, sube al monte a morir, tiene que morir, porque si no sería un personaje que es divinizado, y eso, por supuesto, está excluido del paradigma judío en todos los aspectos, pero nadie sabe nada de él, nadie sabe de su tumba. Yo creo que pasa directamente, completamente a otro plano, pasa a esa puerta 50ª, que es el mundo divino. De hecho, él asciende al monte y desde el monte ve toda la tierra. La tierra superior es la tierra de esta tercera esfera que veíamos antes, la tierra divina, que emana leche y miel, porque las polaridades blanca y roja, digamos, de la sangre, y representada por el rigor, ¿no? Por la severidad, y de la leche, representada por la misericordia, la nutrición, etc., como están totalmente transformadas, y por eso tenemos leche como alimento y miel, y esta severidad se transforma completamente en dulzura. Digo, si Moisés hubiera entrado a la tierra prometida, tendríamos un libro de historia, fundamentalmente,
pero sin embargo fijaos que la Torá es dada en el Sinaí, en el desierto, por tanto no en una tierra específica, no está dada en la tierra de Israel, en concreto. Hemos hablado antes de la revelación del Sinaí como un suceso cósmico, porque la Torá entiendo que es universal, que es válida para todos. Y ya que hablamos de puntos de encuentro, creo que un punto de encuentro muy importante entre lo que son las tres religiones monoteístas fundamentales es la personalidad de Abraham. Abraham, del cual le dice Dios: por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Es decir, ¿Abraham era judío? Pues no sé, porque él desciende también todos los musulmanes, o sea que entonces sería discutible, ¿no? De dónde era exactamente. Abraham era caldeo, de Ur, de la tierra de Ur. Ur significa luz, es una manera de decir luz, Ur, Or. Y entonces, creo que es un punto focal de encuentro y reunión. Digamos que el libro cabalístico más antiguo que se conoce, aparte de lo que es la propia Torá, pero que hay que interpretar, sino digamos explícito, es el que se conoce como el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah, que Abulafia comenta y explica, y de hecho dice que usa sus métodos, la tradición dice que es el libro de Abraham, el libro de la sabiduría de las letras hebreas, de la mística del lenguaje. Hay que tener en cuenta que Abraham es contemporáneo de la Torre de Babel. Si nosotros miramos la cronología de la Biblia y vamos mirando y vamos superponiendo, él es testigo de la Torre de Babel. Que tanto Sem, el hijo de Noé, como Eber son coetáneos, o sea, todavía vivían muchos años, todavía viven cuando la época de Abraham. Y se dice que, de hecho, el personaje de Sem, la tradición dice que aparece como Melquisedec, rey de Salem, donde, según la tradición, hay toda una academia de estudios espirituales, donde es iniciado a Abraham, concretamente. ¿En qué se inicia Abraham? En el lenguaje antidiluviano, en la lengua de la que dice Dios: hablan una única lengua, todos serán capaces de hacer. Bajemos y confundamos su lengua. Es decir, antes de la confusión de las lenguas. Y eso, bueno, pues, para las personas que se dedican a este tema, pues está codificada en la lengua hebrea en concreto. Lengua hebrea que no me refiero solamente a lo que hablan determinadas personas, sino a lengua hebrea como representante de esos arquetipos, de esas letras divinas que decíamos antes, ¿no? Entonces, hemos visto que el desierto, Midbar, Medaber, es el mundo de la palabra. La palabra humana, convencional, siempre nos está separando, siempre nos está dividiendo. De hecho, es el mundo de la creencia. Si yo creo una cosa determinada y creo que estoy en la verdad, y tú dices otra cosa, pues estás en el error. Pero no hay nadie que tenga un teléfono privado con la divinidad. Es decir, todos los caminos espirituales conducen a la experiencia superior. Y entonces hay que buscar justamente ese nivel de la palabra divina, más allá de la palabra convencional, de la palabra de Dios, cada cual según su propia revelación, para ir más allá del desierto, a esa tierra espiritual que decíamos antes que emana leche y miel, donde las polaridades son alimento y dulzura para todos morar en ella juntos en unidad. En esencia, esto es lo que quería decir. Yo quería terminar haciendo una meditación. No sé si están por la labor o no. Sí. Vale. Por aquí la tienen. Una meditación del silencio ante el sonido. Aquí están de las tres letras fundamentales, lo que llamamos las tres letras madre. Corresponde a tres sonidos fundamentales. Una parte está a su izquierda, la letra, yo la tengo a la derecha por eso me tengo que volver, la letra Shin, que es el sonido shh, sonido penetrante. Por otra parte, en el otro lado tenemos la letra Mem, que es el sonido siempre ligado a la madre, sonido maternal. De hecho, Em significa madre en hebreo, ¿no? Y en el medio, la letra Aleph, que es el sonido del aliento. Vale, entonces vamos a hacer una meditación en la que vamos a intentar llegar al silencio pronunciando estos tres sonidos básicos. Y que ten en cuenta que son símbolos de las polaridades. Shin, por ejemplo, es el símbolo del fuego
y mem del símbolo del agua. De hecho, cielos en hebreo se dice shamaim, que es shin, y maim, que es agua, la palabra agua extendida. O sea que es justamente la unificación del fuego y del agua, a nivel místico. Lo que representa el fuego a nivel místico, lo que representa el agua a nivel místico. Shamaim, por ejemplo, ¿no? Y también la palabra Sahar Nekeva, que significa varón y hembra, macho y hembra, tiene exactamente el mismo valor numérico del cielo. O sea, es justamente las polaridades a este nivel, ¿no? Entonces, ten en cuenta que nosotros representamos la letra Shin, por ejemplo, en la parte izquierda, en el hemisferio izquierdo. La letra Shin masculina, fundamentalmente. Y la letra Mem, femenina, en el hemisferio derecho. Y cuando vamos a vibrar, vamos a ir cambiando, moviendo la cabeza, si alguien tiene algún tipo de problema con las cervicales, que no lo haga, por supuesto, porque vamos a estar también uniendo los hemisferios entre sí. Entonces, esta meditación se realiza de la siguiente manera. Nos relajamos, etcétera. Entonces, no, lo voy a hacer yo primero, voy a explicarlo antes, ¿no? Bueno, si tienes relajando, se puede relajando, pero todavía no hemos entrado. Entonces, inspiramos, vamos aquí a la parte izquierda, su parte izquierda, usted verá a la derecha, pero su parte izquierda, o sea, así. Estamos en el centro de nuevo. Estamos uniendo hemisferio a hemisferio. Entonces, inspiramos de nuevo. Y hacemos ya la columna central del equilibrio. Inspiramos. Entonces tenemos una inspiración en vacío en el que tenemos que entrar en el silencio. No es un silencio, digamos, nihilista, es un silencio como un vacío fértil, que es en el silencio donde vamos a estar, nos tenemos que poner cara a cara con la presencia divina que nosotros percibimos como nada, porque no es nada lo que podamos asimilar. Entonces lo tenemos que lograr en el silencio. Vamos a repetir unas cuantas veces, tampoco vamos a pasarnos, por ejemplo 7 veces, y luego simplemente permanecemos un rato en silencio intentando saborear, degustar esta experiencia. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Entonces nos vamos relajando. Toda relajación empieza siempre con respiraciones profundas, una respiración diafragmática, desde el fondo del abdomen. Tenemos que notar cómo el diafragma, cómo el abdomen se dilata, se contrae, como si fuera un émbolo. Siempre sin forzar. Nos vamos relajando, la respiración se va haciendo más silenciosa, se va haciendo más lenta. Vamos entonces a hacer la meditación de las 3 letras madre, empezando por la Shin, luego la Mem, luego la Ale. Hacemos una respiración profunda. Expiramos. Inspiramos para empezar. Expiramos.
respiración de silencio interior. Inspiramos. 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 Inspiramos.
durante unos instantes y escuchemos algo del silencio. Salimos del estado de meditación haciendo respiraciones profundas, tomando conciencia de nuestro cuerpo, de nuestro centro, aquí y ahora. Tocamos las palmas para generar calor. Cabeceamos un poquito, pues hemos tensado la zona del cuello. Esta es la meditación. Fijaos que, por ejemplo, cuando Elías va también al monte Joreb, baja al monte Joreb, en la cueva, está en la cueva, y entonces experimenta varios fenómenos. Primero lo que llamamos un Ruach She'ara, es decir, bueno, un viento tempestuoso. Luego experimenta
como un terremoto y luego experimenta un fuego relampagueante y dice en cada caso, pero el Eterno no estaba en el terremoto, no estaba en el fuego, no estaba en tal. Y luego lo que son las letras madres que estamos considerando, por otra parte, y entonces luego dice, entonces escuchó una voz de mamá, silenciosa. Es decir, escuchó la voz del silencio y entonces salió de la cueva y ya se postró y tuvo toda la experiencia divina. Entonces, esa voz del silencio es lo que pretendemos alcanzar con esta o con otras meditaciones, evidentemente. Ver cómo de este silencio brota un nuevo ser, un nuevo tipo de ser, mucho más pleno, mucho más tal, mucho más en consonancia con lo divino. Creo que tenemos un poco de tiempo, no mucho. ¿Por qué ha elegido Canaán y no Israel, dado que ambas palabras, digamos, que son la unidad? Canaán es el nombre que se le daba en aquella época, o sea, el nombre bíblico. El nombre de Israel es el nombre que se da a Jacob en general, de sus hijos. Pero luego, cuando ya se divide el reino, digamos, de Salomón en dos reinos, nuevamente la dualidad, Judá y Efraín, ¿no? Judá y José, de alguna manera, ¿no? Entonces ya tenemos el reino de Judá y el reino de Israel, pero la palabra Israel como pueblo, como lugar geográfico, es muy posterior. O sea, el nombre que se da en el libro de la Torá de esta tierra es Canaán. ¿Sí? Las 42 palabras de la Nebuchadnezzar con las que Dios crea el mundo. ¿Las qué? Con las Que Dios crea el mundo, sí. Hasta los 72 nombres de Dios, esas 30 palabras, ¿cómo se completan? Bueno, son dos conjuntos diferentes. Los 72 nombres tienen que ver con el número 70, justamente. No obstante, las 42 letras, ¿no?, iniciales de estas palabras son un código y los otros son otro código diferente. O sea, no tiene una relación así directa de que una genere a la otra. O sea, los 72 nombres de Dios es otro conjunto. Se supone que son los 72 nombres con los que Moisés abrió el Mar Rojo, porque están simbolizados en 3 versículos de 72 letras cada uno, justamente en el pasaje ese del Éxodo. Y se supone que también son como Elías resucita al hijo de la viuda, se tiene encima de él y está soplando el en el espíritu, está con los 72 nombres de Dios. Por eso el hijo de la viuda se dice que es Habacuc, el profeta Habacuc, de valor numérico 216, que es el número de palabras, de letras de los 116, ¿no?, de los 72 nombres, que son nombres de 3 letras cada uno, son 216 en total. Es otro conjunto diferente. O sea, digamos que los 72 nombres sirven de alguna manera para trascender las leyes de la naturaleza. Las 42 letras del nombre de 42 letras son los que unen la materia con el espíritu. Mediante ellos podemos viajar. Pero no hay un más 30 entonces, no tiene nada que ver. Pues no lo sé. Ahí no sabría decirte. El valor numérico de 30, pues hombre, claro que tiene un valor, ¿no? Pero forma parte del nombre divino él, por ejemplo, ¿no? Pero no sé si eso sería forzar el significado. ¿Más? ¿Podría repetir el significado de los 3 sonidos que hemos hecho? Sí, se supone que la Shin es el principio activo, simboliza fuego, y es el sonido penetrante. Ya el fuego. Sí. La letra Mem simboliza agua en general, es el principio pasivo. De una manera masculino y femenino, sin ninguna connotación peyorativa, puesto que están los dos en nuestra estructura, ¿no? Entonces, por eso el sonido, sonido de acunar, de abrazar, etc., el sonido de la madre, del agua. Y la letra Aleph significa aire en general. Entonces la atmósfera es el aire como mediador entre el fuego y el agua y equilibrador. ¿Una otra pregunta? Pues muchas gracias y hasta otra vez.